En este video estudiaremos una manifestación muy importante para la literatura latinoamericana. Estamos hablando de una época llamada el boom latinoamericano. Se le dio este nombre porque la palabra boom hace referencia a un estallido, a algo que surgió con mucha fuerza y ruido. Mejor dicho, con la expresión boom latinoamericano nos referimos al crecimiento y auge de la literatura latinoamericana que se dio a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, de la mano de escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, peruano, o Julio Cortázar, argentino, entre muchos otros. Lo más sobresaliente de los autores de esta época es que usaron técnicas narrativas nuevas, abordaron temas y contextos propios de la identidad latinoamericana y fueron publicados en Europa con mucho reconocimiento. Aunque de esta época se desprenden varios movimientos y estilos literarios diferentes, nos concentraremos en uno de los más importantes y representativos, conocido como realismo mágico. Como su nombre lo indica, la gran propuesta de este movimiento literario era la mezcla que lograba entre la realidad y lo mágico. Es decir, narraban aspectos cotidianos, comunes, reales, a los que les daban características mágicas o sobrenaturales como algo natural y propio de esta realidad. Mejor dicho, hacían uso de elementos mágicos, pero los hacían ver tan conectados a la realidad que terminaban siendo parte de ella y no se percibían como algo extraño. Para entender mejor esto, les explicaré algunas de sus técnicas narrativas más importantes y veremos ejemplos. La primera técnica que veremos es la que más caracteriza a este movimiento y tiene una relación directa con su nombre. Estoy hablando de la mezcla que hace entre aspectos reales y mágicos dentro de una historia. Analicemos el siguiente fragmento de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que además es uno de los más famosos y bonitos de esta obra. Podemos identificar, por un lado, aspectos propios de la realidad, como por ejemplo, una forma de ver el papel de la mujer en el contexto de la obra, al ver el afán de la familia por casarla, la apariencia de boba e inservible que se forma al personaje por ser tan desapegada y ajena a intereses terrenales y cotidianos. Por otro lado, esto real se va mezclando poco a poco y casi sin notarlo con aspectos mágicos, como lo excesivo de sus silencios, lo exagerado de su soledad, hasta tener una apariencia física translúcida y terminar envuelta en sábanas ascendiendo al cielo. García Márquez transformó a un personaje de apariencia simple y despreciado en la historia en un ángel hermoso que en una situación tan corriente como extender unas sábanas se eleva al cielo en un acto mágico y prodigioso. ¿Será que extendemos sábanas más seguidos a ver si nos pasa lo mismo? La segunda técnica es el uso de múltiples voces narrativas. Las voces narrativas son quienes cuentan las historias y pueden ser un narrador que está fuera de la historia o los mismos personajes. En el caso de la literatura propia del realismo mágico, es común encontrar que la narración se da por la combinación de muchas voces y no solo por la construcción de una sola. Esto implica encontrar muchos puntos de vista en una misma historia y cambios en la narración para desarrollar los hechos. Una novela representativa de la literatura latinoamericana y que es un claro ejemplo del uso de voces narrativas es Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. En este fragmento hay dos voces principales que construyen el diálogo y son las voces de Dorotea, que le está hablando a Juan Preciado. Pero ellos, a su vez, están contando la historia de otro personaje llamado Susana San Juan, según lo revela la narración en otro momento. Susana está hablando dormida y no se entiende con claridad lo que dice. Por eso Juan Preciado descifra sus murmullos y lo transmite a Dorotea. Esta novela habla de la muerte y del recorrido de los personajes para enfrentarla.
Así que los murmullos y los ruidos son parte de las voces narrativas que construyen la atmósfera de muerte y sombras que tiene esta novela. Pero no se asusten, no es una novela de terror. La tercera técnica es conocida como ficción histórica. Sus palabras hacen referencia al gran interés que tenía la literatura del realismo mágico y del boom latinoamericano por el contexto histórico y por las condiciones políticas de la época, como por ejemplo la Revolución Cubana y las dictaduras de varios países de América Latina. Este interés hizo que hechos históricos fueran usados dentro del contexto narrativo de las obras, y lo podían hacer por referencias directas y reales a eventos históricos o por reconstrucción de los hechos con algunas alteraciones en la ficción. En el siguiente fragmento de una novela llamada La fiesta del chivo, del peruano Mario Vargas Llosa, se puede ver claramente esto. Es evidente y directa la referencia al líder cubano Fidel Castro, persona real, que ejerció una de las dictaduras más largas y fuertes del continente americano en Cuba, que aún sigue bajo este régimen comunista. El fragmento propone un diálogo entre Leonidas Trujillo, que fue un dictador de República Dominicana durante 31 años, con un personaje ficticio que es su lugarteniente. Los referentes de los personajes responden a personas reales y líderes políticos de Latinoamérica, y aunque usa características y roles propios de la realidad, al ponerlos como personajes de la novela, los ubica en situaciones y acciones que responden a la ficción en muchos otros aspectos. A lo mejor y hasta nos resulte divertido saber qué es lo real y qué es lo ficticio. La cuarta y última técnica que estudiaremos es la alteración espacio-temporal. Los escritores del boom y del realismo mágico combinaban o alteraban el tiempo y el espacio para narrar las historias rompiendo el orden convencional de los hechos y así crear una permanente sensación de duda sobre qué pasaba, dónde o cuándo en el transcurso de la historia. En el fragmento del cuento La noche boca arriba, del escritor argentino Julio Cortázar, hay un manejo evidente del espacio y el tiempo para mezclar las realidades narrativas. El fragmento inicia ubicando al personaje en un hospital y luego en su casa, sintiéndose enfermo y sin fuerzas, observando el techo casi adormecido. En su lucha entre estar despierto o dormido, cree que está soñando con ser otro que están a punto de sacrificar. Esta otra persona pertenece a un tiempo lejano, cuando algunos pueblos mesoamericanos realizaban batallas conocidas como guerras floridas y que consistían en capturar prisioneros para sacrificarlos a manera de ritual. El personaje de este cuento se debate entre ser el enfermo del accidente de una moto en una gran ciudad o ser el prisionero capturado para ser sacrificado. Por medio del sueño se da el salto entre dos momentos históricos lejanos y las referencias al espacio, como el techo o la noche, mezclan una y otra realidad hasta que el personaje descubre que su realidad es la del prisionero a punto de ser sacrificado, que soñó con ser un motociclista accidentado en una ciudad extraña. ¿No les ha pasado que han soñado con algo que se siente muy real? Estos ejemplos nos permiten entender mejor algunas de las técnicas más características del realismo mágico y del boom latinoamericano. Pero lo mejor de todo es que nos acercan a algunas de las obras y autores más reconocidos de nuestra literatura. Espero que este sea solo el comienzo y lean mucho más de esta época literaria.